no sé qué, y yo, órale, que redes sociales ahorita está vuelto loco, ¿no? Por la tremenda noticia. ¿Quién está contento porque se va a casar? Pero pues hay que decirles que hagan el prematrimonial, que hagan las cosas bien, ¿verdad? Estamos muy, muy emocionados por esta nueva serie, por lo que se viene. Mantente expectante, no dejes de venir. Dios tiene una palabra para ti cada martes, cada domingo, y no permitas que el diablo robe esa semilla. No sé para quién es eso, pero si tú te mantienes con la visión de que hay promesas, hay semillas, hay palabra, hay cosas que Dios quiere darte y hay un enemigo que quiere robarlas, tú te mantienes más alerta. No dejes que nadie, ni siquiera que por la incomodidad de una persona, que algo pase, que dejes de venir un martes, un jueves, un domingo. Dios tiene algo para ti. Si estabas pensando en dejar de venir, pues ahí está tu respuesta. Vamos a orar, sale antes de iniciar, ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de escuchar tu voz. Gracias por tu amor, te pedimos el día de hoy que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para poder escucharte, Señor. Ahí donde estás, dile, Señor, háblame. Ahí donde estás, dile, Señor, háblame. Abre mis ojos, abre mis oídos que yo te escucho. Y todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, sentía que tenía mucho que no compartíamos aquí con ustedes y estamos muy emocionados por esta nueva serie de Salmos. ¿Alguien vio? Sí, dijimos que sí vieron la publicidad, ¿verdad? Pero está súper chido. A ver, ¿pueden ponerla ahí atrás? La neta me emocionó mucho Evelyn. ¿Dónde no está Evelyn? Pero se la rifó Evelyn. Gracias a Dios por la vida de Evelyn, por su mentecita creativa. Pero estamos muy contentos porque es una serie que Dios puso en el corazón mío y de Aarón. Y justo cuando estaba terminando de preparar este tema, al final, ya cuando lo estaba terminando, me di cuenta el por qué Dios lo había puesto en nuestros corazones. Entonces, vamos a iniciar. Y esto de Salmos a veces está un poquito extraño porque cuando lo estaba preparando dije, Salmos se escucha como algo muy de la old school, ¿no? Como que siento que escuchas la palabra Salmos o al menos alguien te dice algo del libro de Salmos de la Biblia y como que dices, sí, mi abuelita me decía mucho el Salmo 23 o mi abuelita lo tiene pegado en la pared de su sala. ¿Alguien se puede identificar con algo así? O sea, creo que Salmos es algo que como jóvenes muy pocas veces sonaba atractivo para nosotros, o yo creo que es uno de los pocos libros que decías, quiero leerlo, o voy a estar leyendo versículos sobre los salmos, ¿no? Como creo que en nuestra mente joven, somos jóvenes, creo que no sonaba muy atractivo la idea de esto, ¿no? Como digo, sonaba algo más de gente mayor. ¿Alguien puede identificarse con eso o soy la única que pensaba que eso? Sí, levánteme su mano, sí, ok, sí, muy bien, no estoy sola con esto. Pero te digo, creo que al menos en mi vida no era algo tan importante leer salmos. No sé si tú realizas el devocional diario que es de la Biblia en un año, no necesariamente el de la Roca. La mayoría de los devocionales diarios que son de en un año incluyen siempre una porción del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Entonces yo del tiempo que llevo siendo cristiana, ahora sí bien, comprometida bien y todo eso, aproximadamente desde el 2016 y que empecé a hacer el devocional, recuerdo que para mí una de las partes más importantes de hacer mi devocional pues era el Nuevo Testamento. Esa es como la parte dorada, eso es como tú, sí, todo el Antiguo Testamento, sí, los nombres, la genealogía, números, sí, el templo, la madera, sí, la piedra, el oro y todo eso, el Nuevo Testamento, la revelación que viene de los discípulos, ¿no? O la revelación que te da Jesús. O esta palabra o las palabras que decía Pablo de no, y es que esto, o querías irte a la parte de carnita, como de sabor, a lo que para ti pudiera aplicar, ¿no? El Nuevo Testamento. Querías tener más conocimiento sobre eso y ya leías así bien fregón y sí, y luego ya, Salmos y Proverbios, ok, Salmos, mira qué bonito, qué lindo Salmo, ok, lo anoto ahí, ¿no? Lo subrayo en la aplicación. Igual el proverbio, ¿no? Que te hablaba del perezoso y no sé qué, no manches, sí, ok. Pero ¿cuántos más o menos se pueden identificar con eso? Que cuando si tú haces tu devocional diario de un año, pues que esas partes a lo mejor no es que no las leas, obviamente lees el Antiguo Testamento, bueno, quiero pensar, obviamente lees los Salmos y los Proverbios, pero yo creo que no es algo a lo que le buscamos, no es algo a lo que tratamos de, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿Qué puedo encontrar aquí? Por lo regular, esperamos buscar el oro
lo voy a volver a repetir. Por lo regular buscamos encontrar el oro, el tesoro, en la parte del Nuevo Testamento. O a veces si eres muy culto y te gusta mucho acá lo de las tradiciones judías, a lo mejor dices, oh no, sí, todo lo del Antiguo Testamento. Pero regularmente no es algo a lo que le dedicamos un poquito más de tiempo y más de nuestro corazón a leer los salmos y los proverbios. Entonces cuando estaba preparando esto dije, no manches, o sea, creo que específicamente este último año de mi vida, ahí se escucha como si yo fuera a morir, ¿verdad? Pero, ok, desde enero, desde enero para acá, siento que ha habido en mi vida más revelación de los salmos como nunca antes. Y más al rato les voy a platicar por qué. Entonces, para iniciar con todo esto, vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y a 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya lo habían escuchado antes? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos curar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y sabes, eso de la escritura es inspirada por Dios abarca todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Porque a veces pensamos de, no, pues es que se estaba refiriendo ahí a ese libro. No, o sea, ellos ahí no tenían todavía la Biblia completa, pero los libros que tenían guardados, los rollos, los pergaminos, todo eso que tenían guardado, pues si no eran libros ahí como tal, sino más bien eran rollos, pero todos esos rollos, pues ellos estaban diciendo, es inspirada por Dios. Pero ellos sabiendo de que todo eso había sido escrito por algunos autores. ¿Me explico? Porque yo creo que a veces tenemos este conflicto, ¿no? Pero le escribió tal. Pero ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, el libro de Salmos, si a lo mejor te había quedado como, pues es que sí, el Salmo es una canción, es un poema. Los Salmos también son inspirados por Dios. Entonces, Dios en su poder y porque Dios es Dios, determinó que era importante que tú y yo en nuestra vida diaria, en nuestro existir aquí en la tierra, porque tanto decimos no de que la Biblia es nuestro manual de vida, determinó que era importante que tú y yo tuviéramos a nuestro alcance este libro llamado Salmos. Y si lo considero importante es porque es algo que determina nuestro conocimiento de Él. Y en los Salmos son 150 me parece, o 151. ¿Quién me puede corregir con eso? ¿150? 150, ok, son 150. El 51 es mío. El 150, son 150 y se cree que de estos 73 de estos salmos son escritos por el rey David, ¿okay? Y el resto, pues se menciona que uno fue escrito por Moisés, creo que es el 90 o el 91, no estoy segura. También habla de que la familia de Asafab, los hijos de Coré, etcétera. E incluso Salomón, que es alguien que escribió uno de los salmos. Pero se cree que el que escribió la mayor parte de estos salmos, el mayor porcentaje, que fueron estos 73, se cree que fue el rey David. Y algo muy interesante acerca de esto es que las personas que estaban encargadas de escribir estos salmos eran personas que tenían un puesto en particular en algo relacionado al templo, ¿no? Eran sacerdotes o eran levitas. Eran personas responsables del tema de adoración, el tema del santuario en el reinado de David en ese entonces. Y como sabemos, creo que varios hemos escuchado acerca de unas características del rey David, que era que él cantaba, que él danzaba, que él tenía destreza para la música y le gustaba con la música adorar a Dios, ¿no? Ahí lo vemos ahí tocando un instrumento, ¿no? Para Saúl cuando estaba todo endemoniado. Entonces muy probablemente el rey David en su reinado, esta cultura, este corazón que él tenía de adoración, lo implementó en el reino. Entonces ahora imagínate, o sea, una cultura de adoración, una cultura de cantos, una cultura de himnos, de poemas. El libro de Salmos en realidad se considera una colección de oraciones, se considera una colección de poemas, de himnos, se considera un compendio de todo esto. Pero está bien padre porque ¿cuántos saben que en la oración, en los poemas y en los himnos, hablando como de cantos o canciones, va mucho de nuestro corazón ahí?
Y lo interesante con todo esto que les decía que David había escrito la mayoría de los salmos, es que hemos escuchado un versículo muy famoso en la Biblia acerca de David, que David era un hombre conforme, Entonces creo que hay mucho que podemos aprender de los salmos, ¿no? A veces decimos como, Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón, una mujer conforme a tu corazón. Creo que tenemos muchos esa meta, pero no nos ponemos a detenernos como, ok, pero ¿qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y les digo, o sea, como esta parte de la Biblia, los salmos que a veces decimos como, mira qué bonito, ay, mira qué dramático se escucha esto que estoy leyendo, ¿no? O, ay, mira la gente, qué intensa, ¿no? Con lo que estaba escribiendo. O, ay, qué bonito, ¿no? Se siente, como les decía al principio. Pero no nos damos cuenta que detrás de la mayoría de estos salmos, bueno, en general yo diría que en todos, me atrevo a decir que en todos, desde el 1 hasta el 150, hay joyas, hay cosas en donde Dios nos da pistas de cómo es tener un corazón conforme al de Dios. Definitivamente la personalidad y la identidad de David está plasmada en muchos de los salmos que nosotros leemos día con día y pasamos como X, ¿no? Y claro, o sea, voy a hacer un poquito de énfasis en este punto. El hecho de que el rey David haya sido un hombre conforme al corazón de Dios no quiere decir que haya sido un hombre perfecto. Creo que la mayoría sabemos de que la regó bien gacho y falló y cometió pecado. Pero algo que me encantó que estaba leyendo es que lejos de ser perfecto el rey David, él tenía un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios. Era un hombre apasionado por Dios, era un hombre que quería obedecer a Dios y quería hacer lo que Dios quería que hiciera él. Y que después de su pecado, él buscó y recibió el perdón de Dios. Y eso para mí es importante mencionártelo para que entiendas de que hay oro y hay joyas que podemos encontrar en los salmos y que podemos conocer de Dios y del corazón que Dios espera de nosotros. Estaba leyendo, buscando ahí en los salmos como en diferentes versiones, y la verdad es que yo nunca me había dado cuenta que Salmos tenía un libro de introducción. ¿Alguien sabía que Salmos tenía un libro de introducción? Ok, ¿nadie? Wow, ok. Salmos, o sea, hoy todos, la neta, un conocimiento más. Hoy si aprendimos algo, aprendimos que Salmos tiene un libro de introducción. Ok, esto al menos ahí en la app de la Biblia solamente encontré 2 versiones que cuentan con este capítulo introductorio, pero que es un capítulo que no tiene versículos, ¿ok? Es literal como, introducción y está todo. De hecho ahí en la aplicación intenté como subrayar o copiar y pegar y no se pudo, o sea, literal no se considera que esto sea como, como la Biblia tal cual, pero solamente está en 2 versiones, en la traducción al lenguaje actual y en la Reina Valera. Y a mí no me gusta para nada leer la Reina Valera, pero está muy interesante y vamos a leerlo porque está bien padre lo que dice acerca de, te introduce a lo que va a ser Salmos. Y te digo, yo jamás me había dado cuenta, yo nunca lo había visto, y cuando lo estaba leyendo me cautivó tanto el corazón que dije, Dios, ¿qué otras cosas aparte de eso a lo mejor no valoramos y no las consideramos como un tesoro y que nos estamos perdiendo de eso? Y vamos a leerlo, ¿ok? Es Salmos y dice literal introducción. Solamente es un pedazo. Ahí va a aparecer. ¿Sí, verdad? ¿Va a aparecer? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dice, es que no lo quiero leer. Ahí está. Okay. El adorador en los salmos toma la palabra para dirigirse a Dios. ¿Okay? Ahí nos está hablando que conversa, platica con Dios. A eso se refiere con toma la palabra. ¿Okay? Y compartir las experiencias, o sea, con Dios. Y las aspiraciones más profundas del alma. Luchas, esperanzas, triunfos y fracasos. Adoración y rebeldía, gratitud y arrepentimiento. Particularmente el clamor que surge de la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias que afectan a la humanidad. Está bien fuerte, ¿no? Pero jamás yo había leído esa parte y jamás me había percatado de la esencia de lo que nos transmiten los salmos. Conversaciones, escucha esto,
conversaciones de humanos, de personas que estaban viviendo sus momentos más íntimos y profundos, que tenían, que plasmaban ahí, porque ahí lo leemos plasmado y pensamos que nada más era una sola persona cantándolo. Pero hay partes en las que menciona que esos eran salmos que se leían con todo el pueblo, que eran canciones, eran himnos o poemas, como decía ahí, que la gente las repetía. Y te digo, o sea, esto es muy profundo. Conversaciones con Dios. Me parece que eso lo dice en la traducción al lenguaje actual, pero aquí dice: toma la palabra para dirigirse a Dios. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos conversaciones profundas con Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nuestras oraciones pueden sonar como los salmos, que más adelante vamos a empezar a ver? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos estas pláticas con Dios? Tenemos estas conversaciones con Dios, en el cual tú le muestras tu humanidad y te sales un poquito del molde del cristiano perfecto, que no tiene luchas, que no tiene batallas, y hablas con Dios de tus luchas y esperanzas, de tus triunfos, de tus fracasos, en donde hablas o sea, donde hay adoración, pero también hay rebeldía, a lo mejor por la manera en la que te estás expresando, donde hay gratitud, arrepentimiento, clamor que surge de la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia, calamidades y miserias que afectan a la humanidad. ¿Cuántas veces nuestras oraciones tienen algo de eso? ¿O solamente nuestras oraciones se caracterizan por estar pidiendo? O a lo mejor tus oraciones solamente son acerca de: oye Dios, o sea, sáname esta enfermedad, pero a lo mejor no le derramas tu corazón en adoración. O a lo mejor no le hablas a Dios de tus luchas. A lo mejor nada más estamos pensando: no, pues Dios no está viendo, no, Dios no ve. Yo cuando me meto al cuarto y hago esto, Él cierra los ojos, no ve, no ve. Pero no, o sea, ¿cuántas veces somos vulnerables con Dios y decimos: Señor, estoy batallando con esto? Queremos hacer como nada más y nada pasa, ¿no? Pero me encantó esta introducción de los salmos. Ahí si tienen chance después léanlo completo. Está muy largo porque incluso te da como datos geográficos, o sea, te da un chorro de información acerca de los salmos. Está muy, muy interesante. Pero ahorita hace un momento, antes de subir, como yo le decía a Dios, como: Dios, ¿qué es algo que quieres? O sea, pusiste en nuestro corazón esta serie, ¿no? Y hay mucha información, hay mucho que podemos aprender sobre esta serie. Pero yo decía a Dios, pero algo en específico, o sea, oraba en general y Dios me ponía como: quiero cautivar sus corazones. Quiero cautivar tu corazón. ¿Cuántos ahorita dicen: sabes qué? Como que estoy viendo con otros ojos los salmos, ya, ¿sí? ¿No? Ok, los demás tenemos fe, más adelante a lo mejor van a caer. Ok. Entonces hay unos 4 puntos que la verdad me gustaría compartirte sobre cosas que creo que muy grandemente podemos aprender acerca de los salmos. Hay muchísimas cosas que podemos aprender de los salmos, pero hay 4 en específico que se me hicieron muy importantes y que me gustaría que todos el día de hoy pudiéramos entender, ¿sale? Si tienes ahí también donde anotar o vas a tomarle fotito para que no se te olvide. Pero una de las cosas es que en los salmos aprendemos muchísimo de las cualidades de Dios. Conocemos muchas cualidades de Dios. A lo largo de toda la Biblia vamos a conocer cualidades de Dios, pero algunas cualidades así muy específicas que podemos encontrar, porque pues a lo largo de la Biblia vamos a encontrar historias, vamos a encontrar situaciones en donde tú vas a determinar: es que Dios es así, es que mira, a Dios le molestó esto, es que mira, ¿sabes qué? Dios quiere o espera esto de nosotros, o dice o no quiere que hagamos esto. Pero algo que me encanta ahí de los salmos es que es bien claro cuando la gente describe las cualidades de Dios. Y un versículo así rapidísimo para respaldar esto está en Salmos 11:7 y dice: pues el Señor es justo y ama la justicia, los íntegros verán su rostro. ¿Qué cualidades hay de Dios aquí? Que el Señor es y ama la
claro. Ok, Dios es justo y ama la justicia. Entonces, si yo estoy robando tal cosa, no, pues Dios es muy justo y no le gusta esto, ¿verdad? Si yo ando acá dando una feria al policía, pues no, eso no es justicia, ¿verdad? Entonces, a veces nos complicamos mucho de, ¿cómo puedo entender las cualidades de Dios, no? Y en Salmos nos ayuda así como bien, bien claras, ¿no? Agarrarlas. Entonces conocemos cualidades de Dios y esas por mencionar una, pero hay muchos versículos donde nos habla de muchas de las cualidades de Dios. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas cualidades y tenerlas bien arraigadas y entenderlas con el corazón? Porque el día de mañana, si viene el diablo y te dice, mira, no, pues es que no, Dios como que ya no, ya se molestó bastante, ya no haces caso, sigues creyendo lo mismo, no, ya Dios no te va a aceptar. Pero si tú lees en Salmos, si tú lees que dice, ¿sabes qué? No, ahí dice que es un Dios que me ama. Ahí dice que es un Dios que es lento en ira y grande en misericordia. No, por ahí está, no recuerdo qué Salmos es. Pero entonces, si tú sabes y conoces la cualidad de Dios, de que Dios es lento en ira y grande en misericordia, entonces si viene el diablo y te dice, no, Dios ya está, pero hasta el tope contigo, ¿tú qué vas a decir? No, yo conozco a mi Dios. Y Él es lento en ira y grande en misericordia y me ama. La importancia de conocer las cualidades de Dios. Y no nada más, me lo salto porque yo te digo, yo en el devocional podría leer esa parte, ¿no? Del Devo, pues el Señor es justo y ama la justicia. Sí, no, pues sí, oh, no, qué chido. Sí, qué padre, Dios es un juez de los buenos, no como los de Tijuana, ¿no? Y hasta ahí puedo quedarme, pero puedo decir como, ok, que eso trascienda en mi corazón. Número 2, ¿qué otras de las cosas importantes que son joyas, yo considero joyas en los salmos? Es que número 2 nos recuerdan la grandeza y el poder de Dios. Y esto es un poco diferente a las cualidades, porque las cualidades podemos catalogarlas como una etiqueta, ¿no? Así sencilla. Pero cuando hablamos de recordar la grandeza y el poder de Dios, podemos verlo ahí en Salmos 139, del 13 al 15, que dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. O sea, yo leo eso y a mí me vuela la cabeza así como bien intenso de a la bestia. O sea, Dios siendo omnipotente, omnipresente y todas sus cualidades. O sea, Dios está al tanto de cada uno de los bebés que se están gestando en el mundo. ¿Puedes más o menos intentar concebir esta idea? Porque puedes decir, no, es que Dios está aquí, Andrea, o sea, allá ahorita Dios no está poniendo atención a lo que está pasando allá afuera. No, o sea, Dios está en todas partes y es muy loco para nosotros entenderlo, pero Dios tiene la capacidad de estar, porque volvemos a lo mismo. En la palabra en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios inspiraba a otras personas. Y voy a irme un poquito atrás. ¿Se acuerdan que les mencionaba que la gente que normalmente escribía estos salmos eran sacerdotes, eran levitas? Era gente que estaba conectada con Dios a otro nivel, que estaba en santidad a otro nivel, que leía la palabra en otro nivel, que había experimentado señales y el poder de Dios y de maneras imaginables. O sea, imagínate que caiga comida del cielo, que salga agua de una piedra. O sea, es gente que conocía muy bien a Dios. Y me encanta eso, o sea, Dios está teniendo cuidado de cada uno de los bebés que está siendo gestado. O sea, estaba ahí, Dios ahí, a ver, el bracito. Otro de los versículos que nos muestran muchísimo acerca del poder y de la grandeza de Dios, es que es uno de los que a mí siempre me ha volado la cabeza. También está en Salmos cuando dice que el Señor mira desde su trono o desde arriba en el cielo, mira a la raza humana y observa a alguien sabio, a alguien que busque a Dios. O sea, imagínate, o sea, Dios está en su grandeza como viendo el corazón de cada persona a ver si hay alguien buscándolo. Y luego cuando hay otros versículos, y creo que también está en Salmos, donde nos habla de que tú, Dios, creaste todas las estrellas, creaste el planeta, o sea, creaste todo. O sea, son versículos y que encontramos en Salmos que nos hablan del poder y la grandeza de Dios. Y tú puedes decir, pues a mí ¿de qué me sirve eso? Te sirve de mucho, porque cuando tú entiendes la grandeza y el poder de Dios, o sea, el hecho de que digas, no, pues es que cómo me va a poder Dios ayudar con esto de la escuela o mi familia.
O sea, empiezas a ver a Dios con una perspectiva de que Él es el creador de todo. O sea, como Dios creando todo y teniendo el control de cada una de las cosas, o sea, creando todo lo que vemos, la complejidad de los cielos, el mar, el oxígeno, todo, o sea, tantas cosas. O sea, mírate, o sea, tócate. Este mismo Dios que creó la complejidad de cada uno de tus órganos, de tu cerebro, de cómo funciona todo, ese Dios es tu Padre. Y a veces leemos este versículo, cuando leemos en el devocional, o a lo mejor estás en alguna otra situación, ¿no? Estás leyendo el versículo, ay, qué lindo, ay, sí, ok, siguiente. Y no nos detenemos a ver de, wow, esta es la grandeza y el poder de mi Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Okay. El punto número 3, otra joya que yo creo que es súper importante de los salmos, es que con los salmos aprendemos a orar. Como les mencionaba hace ratito, una de las cosas que encontré es que los salmos están compuestos de oraciones, los poemas y los himnos, ¿no? Las canciones. Entonces están ahí en los salmos, están una de las oraciones más profundas, como mencionaba en la introducción, de los momentos más difíciles, de tristeza, de clamor de mucha gente. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Salmos 51, versículo del 1 al 4. Y dice, este es el rey David, ¿ok? Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones y día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esta es una de las oraciones más profundas y con más dolor en su corazón del rey David, porque aquí es donde encontramos la famosa historia cuando él deshonró a Dios, que llega el profeta Natán con el rey David a mostrarle su pecado, ¿no? De que se había metido con Betsabé, de que había matado a alguien, de que literal sangre, o sea, corría por sus manos por la vida de un hombre. Aunque no lo hizo él directamente con sus manos, pero él dio la orden, él propició a que alguien perdiera la vida. Hizo algo desagradable ante los ojos de Dios. Entonces ahí podemos ver cómo el rey David, o sea, o sea, porque esto no lo hizo tal cual ahí en el momento, ¿no? Porque pues estaba alguien así como, a ver qué está diciendo el rey David, ¿no? O sea, esto es algo que él escribió después con todo, poniendo lo que él estaba viviendo. Pero me encanta porque, o sea, es una de las oraciones más profundas y cuando yo he leído esto, o sea, al principio era como, ay, no manches, es que David, si te pasaste de lanza, sí, Señor, perdónalo, ¿no? Pero cuando ahora tú necesitas ese perdón, cuando ahora tú necesitas de esa limpieza, de esa restauración y que Dios te transforme, te purifique de todo el cochinero que traes, pues yo creo que esta oración se vuelve bien poderosa. De hecho, cada vez que peques, tómale foto a ese versículo, guárdalo. Cada vez que peques, haz esta oración. Haz la oración efectiva del rey David de sus pecados. No te creas. Bueno, sí puedes basarte en eso. Pero me encanta porque esa fue una de las oraciones que más tuvieron poder en mi vida y en mi corazón este año. Es decirle, Señor, perdóname, purifícame. O sea, cuando leo eso, siempre mi corazón arde un chorro porque esa frase, eso que dice, purifícame, déjame limpio. O sea, estas palabras, la neta, arden en mi corazón porque es justo lo que yo siento cada vez que fallo o cada vez que encuentro una intención equivocada en mi corazón. Es justo lo que mi corazón desea, que Dios me purifique. ¿Alguien más ha sentido eso? ¿Alguien más cuando fallas? A lo mejor ahorita antes de entrar al Señor, la neta, o a lo mejor ya te sientes tan mal que dices, ay no, pues Dios no me va a perdonar. Pues Dios perdona, porque después de ahí vemos cómo Dios vio el corazón genuino del rey David, arrepentido y humillado. De hecho hay una canción bien padre que me encanta que se llama Purifícame de, ¿cómo se llama? De alguien que se apellida Nápoles. Jonathan Nápoles. Y me encanta porque de verdad siento que es una oración de mi corazón, que continuamente cada día Dios esté purificándome. Entonces con los salmos aprendemos a orar. Eso solamente es un ejemplo, pero podemos encontrar un chorro de cosas, un chorro de oraciones en las cuales es como, ok,
No necesito decirle a Dios otras cosas y Señor, yo no lo voy a volver a hacer. Solamente necesito ir con un corazón arrepentido, es lo que yo veo en David. Y decirle a Dios que me lave, que me limpie, y genuinamente querer ser limpiado, genuinamente querer ser restaurado. Porque a veces decimos, no, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Y es que, ¿qué? Ahí vemos a mucha gente levantando su oración a Dios. Y si a Dios le plació que eso estuviera ahí, es porque quiere que aprendamos de eso también. Y es porque era algo agradable para Él también, escuchar el corazón de sus hijos. Y número 4, ese es el último punto, otra joya que yo pude encontrar en los salmos, de muchas, es que con los salmos aprendemos a reconciliar nuestra humanidad con nuestra fe. Te lo voy a volver a repetir porque para mí esta es una de las más importantes y es, por eso la dejé al final, porque siento que es la que más ha trascendido en mi vida, ¿okay? Con los salmos aprendemos a reconciliar nuestra humanidad con nuestra fe. Vamos a leer Salmos 13 del 1 al 4. Dice: oh Señor, ¿cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Dios, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Y a lo mejor lo leemos bien normal, pero no sabemos si el vato ahí estaba: Señor, por favor, ¿por qué? Y a lo mejor llorando y apenas se le entendía, ¿no? Entre tanto llanto y entre tanto grito. Pero algo que podemos identificar, porque este es solamente unos versículos, un par de palabras, de oraciones, que neta encontramos un chorro en los salmos. Gente derramando su humanidad ante Dios, sin miedo, sin vergüenza, sin temor a ser juzgados. Yo veo ahí a alguien transparente derramando todo lo que es, sus dudas, sus angustias, su enojo, su preocupación, su incertidumbre, sin temor a lo que le fueran a decir. Porque hay mucha gente: ay, ¿por qué le dices eso a Dios? Y oye, pues ahí lo dejaron en la Biblia, fíjate. O sea, le está reclamando casi a Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? O sea, alguien desesperado que sentía, esa persona genuinamente sentía que Dios no lo estaba viendo. Pero a veces estamos tan bombardeados de tantas emociones que sentimos que, no, pues ¿por qué le voy a decir todo esto a Dios? O sea, pero aquí vemos que Dios estaba interesado en el corazón. En los salmos no solamente encontramos agradecimientos, no solamente encontramos adoración, no solamente encontramos exaltación a Dios. Sí, encontramos todo eso, pero no solo eso. ¿Sabes qué también hay en los salmos? Clamor, gritos de desesperación, gritos de auxilio. Había queja, miedo, preocupación, desesperación, tristeza. Y recuerda que los salmos eran escritos por gente que estaba conectada con Dios y sabía de Dios y sabía quién era Dios. Acuérdate que eran levitas, eran sacerdotes, era gente que estaba en la presencia de Dios, era gente que conectaba con Dios, era gente que se alimentaba todos los días de lo que era Dios. Y aún así son personas que experimentaban clamor, gritos, queja, miedo, preocupación. Pero sí había todo eso, sí. Ellos no tenían miedo de expresar su humanidad. Dios, me siento así. Dios, ¿dónde estás? Dios, ya que mis enemigos, ya no quiero que triunfen. O sea, quítalos. Hay unas oraciones bien intensas de David: mátalos, quítales la vida, ¿no? Pero déjame decirte esto, y que esto nunca se te olvide. Si con algo te vas a seguir, vete con esto. Cada derramar de su alma, cada derramar de sus emociones, de todas esas personas hacia Dios,
siempre después de ser transparentes y vulnerables, esas oraciones terminaban en: pero tú eres grande, Dios, pero tú me cuidas, Señor, pero tú me darás la victoria, pero tú estás conmigo. No tiene nada de malo derramar tu humanidad con Dios. No tiene nada de malo que le digas cómo te sientes, que tienes miedo, que estás preocupado. Pero siempre después de eso, voltea a ver a lo grande que es Dios. Al leer Salmos, nuestra parte humana quebrada, la que tiene emociones, la que está dolida, la que está lastimada, la que tiene defectos, la que tiene tantas fallas, nuestra parte humana imperfecta, con alma, con emociones, se puede reconciliar con nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque hemos vivido en una constante idea de que yo no puedo decirle a Dios cómo me siento. Es que tengo depresión, no, ¿cómo voy a ir con Dios? Es que me siento ansioso, no, pues es que ¿cómo le voy a decir? Y eso, al contrario, esas emociones humanas, como tú sabes que Dios es santo, que Dios es bueno, automáticamente dices: no, es que no es compatible con mi Dios, no, es que esto me repele de Dios, no me acerco. Pero si supiéramos y entendiéramos que Dios lo que más desea en esos momentos en donde tú estás experimentando todas estas emociones, es que quiere que vayas a Él. Digo, porque es algo que me ha tocado un chorro. O sea, ay no, pero es que no, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Y yo, pues dile cómo te sientes. Ay, pero es que no, siento que le estoy faltando al respeto. Oye, Dios conoce tu corazón. Claro que no vas a decirle groserías a Dios y que es que tú, Dios, te pasaste. No. Pero Dios conoce tu corazón y Dios reconoce que tu alma le duele, que estás sufriendo, que te duele la enfermedad, que te duele lo que está pasando en tu familia, que tienes miedo, que no sabes si mañana vas a tener dinero. Y Dios quiere que llevemos todo lo que somos, toda nuestra humanidad. No que nada más le digamos: Dios, no, es que mira, sí estoy bien, mira, nomás vengo a pedirte esto y me voy. Dios quiere todo, quiere que nada te separe de Él. Sí, claro, Dios es santo, Dios es puro, pero tenemos un mediador y alguien que nos conecte y que nos hace justos para entrar a la presencia de Dios, que es Jesús. A Dios no le espantan tus emociones, a Dios no le espanta, porque, y te lo digo porque es algo que es algo reciente que escuché. No, es que como estaba evitando a Dios, ¿no? Estaba evitando a Dios. Sí, sé que Dios es bueno, pero lo estaba evitando, como no quería pensar sobre eso. ¿Por qué? Porque te daba miedo decir, llevar eso a Dios. En este libro, Dios nos enseña que no le espanta nuestra humanidad ni nuestras emociones. Nos demuestra que llevándolas a Él encontramos descanso. Porque cada vez que leemos de alguien que iba y se descargaba con Dios, vemos a gente que después salía llena de fe. Dios nos demuestra que llevándole nuestras cargas, nuestras emociones y diciéndole cómo nos sentimos, aunque suene absurdo, Él nos demuestra que encontramos descanso, encontramos consuelo y encontramos fuerzas. Y sabes, yo creo que eso es el secreto de la salud mental, porque veíamos un chorro de gente sufriendo y siendo perseguidos, y había un montón de muertes. Recuerda que era una época donde había muchas guerras, donde mataban a mucha gente, donde mataban esposos, donde mataban a hijos. O sea, la verdad era una masacre todo el tiempo en el reinado de David. Por eso Dios no le dejó que él construyera el templo. Dijo: no, te has derramado mucha sangre. Dijo: mejor vamos a dejárselo a Salomón, ¿no? Pero entiende esto, o sea, estaban sufriendo bien cañón. Tenían muchas cargas, se sentían solos, pero luego veían a Dios y recobraban fuerzas. Pero yo recuerdo que es algo que a mí me reconfortó mucho cuando Dios me dijo eso un día que estaba orando por una situación que traía emocional, que me dijo: es que Andrea, tú traes todo unas... Bueno, ¿se acuerdan de la película de la Cenicienta cuando trae el Gus Gus un montón de quesitos y que no lo dejan ver y que está así? Somos esos, cargándolos para todos lados, y esa torre de problemas, esa torre de emociones que no hemos llevado a Dios, esa torre que venimos cargando así, que están tapando toda nuestra visión de lo que Dios tiene para nosotros,
Cuando vamos con Dios y le derramo mis emociones y le digo, Señor, aquí te las dejo. Todo tu temor, toda tu preocupación, toda tu duda, toda tu ansiedad, toda tu tristeza, toda tu depresión, todo lo que sientes, toda duda de que no sabes si vas a ser sano o no, de que si va a llegar la promesa o no, toda duda, vas y la derramas y luego te levantas y ya no hay nada que te nuble tu vista. Y es por eso que cuando leemos aquí a todas estas personas que están diciendo, Dios, y es que esto y el otro, y luego terminan diciendo, pero tú eres grande, tú eres fuerte, es porque soltaban sus cargas y de repente cuando soltaban y vomitaban todas sus emociones a Dios, todas sus dudas, todas sus preocupaciones, ya podían ver y recordar quién era Dios. Y es por eso que al final de cada salmo ellos, o sea, literal, o sea, dicen, me quiero morir, Señor. Le estaba leyendo un salmo que decía, estoy en hueso, Señor, mi piel está pegada, o sea, literal, alguien súper mal. Y después de eso terminaba diciendo, Dios, pero tú estás conmigo, porque cuando sueltas puedes ver a Dios, puedes ver su poder, puedes recordar su amor, puedes recordar sus promesas, porque estoy soltando. En los salmos podemos ver cómo Dios llenaba de fuerzas, de consuelo y de fortaleza. Entre más comienzas a caminar de la mano y en intimidad con Dios, entre más cercanía estás buscando tú tener con Dios, viniendo aquí, discipulándote, haciendo tu devocional, congregándote, entre más estés tú buscando de Dios y estés más cerca de Dios, más sentido va a ir teniendo cada salmo que tú estás leyendo. Escúchame bien, entre más estés buscando de Dios, entre más estés conectando con Él y de su mano, más sentido cada día que tú leas salmos, más sentido va a tener para tu mente, para tu vida. Los salmos nos revelan el corazón, porque volvemos a lo mismo. Estábamos leyendo cosas que venían del corazón. La poesía venía del corazón, el himno venía del corazón, la oración venía del corazón. Entonces todos estos salmos que leemos nos revelan el corazón de todas estas personas que estaban cerca de Dios. Los levitas, los sacerdotes, el rey David. Entonces me estás diciendo de que la gente que servía en el templo, que era sacerdote, que era levita, que era un hombre conforme al corazón de Dios, me estabas diciendo, Andrea, que esa gente sufría. Sí. Porque por ser cristianos, por conocer a Dios, no estamos exentos del dolor y del sufrimiento. Sí, hay unas cosas que experimentamos porque el mundo está corrompido, porque hay dolor, porque hay tristeza, hay enfermedad. Eso es cierto. Pero entre más tú estás buscando de Dios, entre más, fíjate, entre más tú te atrevas a hacer esta oración tan atrevida y tan profunda, de decirle a Dios, Dios, quiero tu voluntad sobre mi vida, quiero tus planes sobre mi vida, quiero todo lo que tú tienes para mí. Entre más tú ores eso, déjame decirte que entonces vas a ser sometido a procesos para moldearte para todo eso que te quiere dar. Es una oración bien atrevida y bien peligrosa, porque le estás diciendo a Dios, Dios, yo quiero todo lo que tú tienes. ¿Sí? ¿Lo quieres? Sí. Ok. Es grande el peso, necesito tratar con tu carácter, necesito moldearte, necesito hacerte fuerte. Entonces no siempre las situaciones que vamos a estar pasando, o sea, eso es un mito también. No, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Sí, hay muchas cosas que sí, pero hay otras cosas que Dios permite en tu vida para que podamos ser moldeados y para que podamos experimentar su amor. Porque sabes, tú puedes predicar a la gente, es que Dios te ama, es que Dios es, Él te trae su consuelo, te mandó el Espíritu Santo, el Consolador. Tú puedes saberlo, pero no haberlo experimentado. Y cuando tú lo experimentas y puedes predicarlo, tiene mucho poder. Tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Es que Dios te va a dar fuerza de esa debilidad, de esa situación que tú estás pasando. Puedes saberlo, puedes conocerlo, puedes leerlo, pero a lo mejor no lo has experimentado, y Dios quiere que lo experimentes en una completa plenitud de quién es Él. Y sabes, yo no me había dado cuenta como de
ya había experimentado algunos momentos de mi vida como con ansiedad, con mucha tristeza, en donde yo buscaba un montón de versículos acerca, ok, estoy pasando por ansiedad, busco todos los versículos que sean sobre ansiedad y sobre esos, ¿no? Los voy orando, me voy agarrando de esos de esa palabra de Dios y todo eso. Pero creo que nunca me habían cautivado tanto los salmos como este último mes de mi vida. Nunca me habían cautivado tanto. Y Dios quiere que tú te cautives con toda su palabra, no nada más con lo que está en el Nuevo Testamento, no nada más el Antiguo Testamento. Dios quiere que te cautives con los salmos, porque los salmos van a acercar tu comunicación con Dios, van a quitar todas esas barreras, todos esos velos, todas esas cadenas, todos esos muros que tú sentías que te dividían con Dios, porque Dios no entiende tu humanidad, porque Dios no va a entender tus emociones. Es que, ay, ¿cómo le voy a decir a Dios que tengo miedo? Me va a decir, ay, Andrea, qué poca fe tienes. Y eso te divide en conectar con Dios y escucharlo. Pero cuando tú lees salmos, te das cuenta de un Dios presente en el dolor. Y te digo, yo nunca había experimentado tanto amor y tanto consuelo y tanta fortaleza. Había leído muchos de estos versículos, pero aquí es donde te digo que Dios quiere que cada versículo de la Biblia se vuelva real en tu vida. Dios quiere que no nada más lo sepas. Está bien, sí, lo sabes, compártelo, no te calles. Pero Dios quiere también que lo experimentes. Dios quiere que no tengas dudas. Sí, yo compartía de un Dios que renueva tus fuerzas, pero me faltaba vivirlo mucho. Sí, yo hablaba de un Dios que trae consuelo, pero tal vez me hacía falta experimentarlo más, y ahora sí que puedo compartir con más poder sobre eso. Y te voy a compartir, creo que son como cuatro versículos, 3, 4. Los voy a leer nada más así rápido. Pero esos son los versículos que este último mes, hoy se cumple un mes, de hecho, que me han abrazado tanto, que me han llenado de tanta fuerza y se han vuelto tan reales. Ese es el primero. A lo mejor uno es para ti. Salmos 28, 7, del 7 al 8. Dice: el Señor es mi fortaleza y es mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Él es una fortaleza segura para su rey ungido. Pude experimentar a Dios como mi fortaleza, y Él me llenó de fuerza en estos tiempos. En Salmos 29, 11 dice: el Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Y pude este último mes experimentar la paz de Dios como nunca antes. Y cuando pensaba que no estaría bien y estuve bien, ahí es cuando decía: wow, es la fuerza de Dios. Es ese versículo hecho realidad, porque no tiene sentido que yo esté así. Salmos 30 del 11 al 12. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Y ese específicamente lo pude experimentar mucho de un viernes que pasó algo bien difícil, jueves, viernes, y ese domingo, a los 2 días, estaba yo cantando aquí en la alabanza del domingo. Y ahí pude experimentar: me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas. Salmos 31, 7, y este es el último que quiero compartirte. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Podemos traer nuestros sentimientos a Dios sin importar cuán negativos, cuán quejumbrosos puedan ser. Podemos descansar seguros de que Él nos escuchará y entenderá
Escúchame esto, Dios entiende tu humanidad. Los salmos son un regalo de Dios para nuestra vida, que nos recuerda su poder, su amor, su fidelidad, su consuelo y su perdón. Y sabes, me gustaría hablarte de este último versículo, nada más muy rápido. El de Salmos 31:7. Dice: me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. En otro momento les voy a platicar exactamente qué es lo que ocurrió. Eso es para otro martes. Pero hace un mes que pasó una situación en mi vida, en nuestra vida. Recuerdo que yo en ese momento estaba como: ok, Dios, eres bueno, tú estás conmigo, tú me amas, eres bueno. Pero recuerdo que que no había hecho mi devocional porque había pasado muchas situaciones. Ok, fue el viernes del Precolite y luego el día siguiente, no recuerdo, sé que pasaron varias cosas el siguiente día, y luego el domingo canté, y también estoy aquí desde 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces sé que los próximos 4 días me atrasé en mi devocional, ¿no? Entonces yo decía: ok, sé que necesito escuchar una palabra de Dios, necesito que me digas algo, Dios, ok, necesito que me digas algo, pero sé que no te escucho porque pues no he leído la palabra. Entonces sé que no te escucho por eso, sé que sí leo la palabra y te voy a escuchar. Pero recuerdo uno de esos días que estaba llorando ahí en el cuarto con Aarón y lo estaba abrazando. Recuerdo que yo le decía a Dios: o sea, es que ocupo que me digas algo, o sea, lo que sea, pero necesito saber que algo me estás diciendo, porque normalmente escucho mucho a Dios y normalmente siento rápido sus susurros, o sea, te escucho mucho, y en esos días no lo estaba escuchando, sentía como un silencio total. Entonces yo dije: Dios, necesito que me digas algo, o sea, estoy sufriendo, hola, me amas, ¿no? O sea, dime algo. Y recuerdo que estábamos así, Aaron y yo acostados, abrazados. Y recuerdo, y nunca se me va a olvidar, porque para mí este versículo se volvió real. Yo pude sentir como, así acostada en mi cama, como alrededor del cuarto, pude verlo y pude sentirlo. Estaba como unas entidades altas del cielo. No sabría decirte si eran ángeles, pero sé que eran del cielo. O sea, sé que era el respaldo celestial. Y estaban alrededor de la cama, así altos. Y el cuarto obviamente estaba oscuro. Y yo veía como estaban así todos alrededor de la cama, y yo llorando un chorro. Y recuerdo que yo los veía así como tristes. Nos estaban viendo y nos estaban escuchando, pero yo los veía tristes. Y yo sentía que estaban así y que les dolía vernos así. Y eso me abrazó un chorro, porque como el versículo que dice de que tú guardas cada una de mis lágrimas y no te olvidas de ellas, algo así dice. Pude sentir que Dios estaba sintiendo mi angustia y mi dolor, y que Dios estaba sufriendo con nosotros, el cielo. O sea, literal, esa es la palabra que Dios me dijo: el cielo está sufriendo con ustedes. Y eso a mí me abrazó tanto, y por eso te digo que se vuelve tan real esto. Tú has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Dios estaba triste por la angustia de mi alma, y ese versículo me abrazó tanto, porque pude ver al cielo en silencio, como viviendo el luto con nosotros, ¿sabes? Ahí donde estás, ponte de pie, por favor. Dios está viendo tu dolor. Dios siente tu dolor. Pero Dios quiere
a pesar de que Él está dispuesto a recibirte, a escuchar tu oración, a escuchar tu llanto, tu lamento, tu clamor, aunque Él está ahí dispuesto, también quiere que tú puedas experimentar que Él sea tu roca fuerte, que sea tu refugio, que sea tu lugar seguro, que sea tu consuelo. Quiere que sepas que Él se preocupa por ti y que no es ajeno a tus emociones, no es ajeno al enojo que sientes. Pero no te niegues ir a Dios. Porque yo días después tuve que decir, ok, estaba como ignorando el tema con Dios y ok, Dios, tú eres bueno, todo bien, pero tuve que ir con Dios y tuve que llorar y tuve que desahogarme. Pero me acordé de estos salmos porque esto es algo que Dios me había mostrado desde hace un año más o menos. Entonces después de eso dije, ok, después de desbordar y de vomitar todas tus emociones, todo tu dolor, todas tus dudas, alma mía, bendice al Señor. Después de que le entregues todo eso a Dios, todas esas cargas, todo ese cochinero que traes, toda tu humanidad, después, alma mía, bendice al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Tal vez nunca has experimentado a Dios en otro nivel, con ese amor que Él tiene para ti, con esa compasión, con el perdón, que Él quiere ser tu refugio, tu lugar seguro, tu consolador, porque a lo mejor lo has estado viendo como un Dios distante a tu vida, un Dios que no se acerca porque no eres digno. Déjame decirte que gracias a Jesús tú eres digno. Si tú eres alguien que ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, déjame decirte que tú eres digno de entrar a la presencia del Padre con todo y lo sucio que estés, porque sabes, Dios quiere que podamos experimentar esa paternidad en la cual cuando un niño se cae y que se raspa y que quiere a su papá, de que corre con su papá sin importar si esté bien, si está llorando o no, de que su papá es un lugar seguro. Dios quiere ser tu lugar seguro. Dios quiere que experimentes una comunicación, una relación con Él como nunca antes, a profundidad, en donde no te dé miedo a mostrarte vulnerable, en donde no te dé miedo decirle, Dios, tengo dudas, Dios, siento esto, Dios, de verdad no te estoy escuchando, Dios, pero tú estás conmigo, Dios, pero tú eres bueno y tú tienes planes para mi vida de bien y no de mal. Señor, el día de hoy quiero que no me quede ninguna duda de que tú me estás escuchando, de que tú estás en mi angustia, de que tú estás en mi dolor, que tú me ves y sufres conmigo, pero sobre todo, no solamente quieres que yo sienta tu consuelo, no solamente quieres que yo entienda que tú entiendes lo que estoy pasando, quieres que experimente a otro nivel la seguridad que puedes darme, la fortaleza, porque en su palabra dice que Él llenará de fortaleza a su pueblo. Ahí donde están todos con sus ojos cerrados, si tú no le habías entregado tu vida, tu corazón, tus emociones, tu humanidad a Dios, en este momento vamos a hacer una oración y vamos a declarar que Jesús es el Señor de nuestra vida. Vamos, si tú ahí donde estás no habías entregado tu vida a Jesús, nadie viendo, yo te voy a pedir que levantes tu mano en señal de rendición, que digas, Señor, yo hoy me rindo ante ti. Jesús, te conocía como una religión, te conocía como alguien distante, como alguien que no quería tener nada que ver conmigo, pero el día de hoy yo me rindo ante ti. Y vamos a orar todos juntos y vamos a decirle, Señor, vamos todos juntos, levanta tu voz, dile, Padre, yo te doy gracias porque tú me viste a mí, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, Señor, porque tú me elegiste. El día de hoy yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que Jesús murió en esa cruz para el perdón de mis pecados, para que yo pudiera tener una relación con